en inglés, la verdad es muy sencillo y prefiero manejarlos en inglés, no porque quiera presumir mi mal inglés, sino porque muchos de los términos y componentes de las fórmulas de esta herramienta están en inglés. Los iremos traduciendo y no creo que va a haber ningún problema, son términos muy sencillos. Como mencionó también José, soy de la ciudad de Cuenca, como ya lo habrán notado muchos de ustedes, soy ingeniero civil de la Universidad de la SUAY. Tengo una maestría en dirección de empresas inmobiliarias en la Universidad San Francisco de Quito y estos en la Universidad de Alcalá. De lo que tenemos en pantalla, lo que más importante me parece recalcar, y no para presumirles, sino para que sepan que quien les habla sabe un poquito de proyectos, es la certificación Project Management Professional y Risk Management Professional que poseo en la actualidad. Bien, un poco de temas de introducción. Lo que yo pretendo con esta pequeña conferencia es que los asistentes tengan un conocimiento fundamental con la base teórica y con el caso práctico que analizaremos aquí. Yo esperaría que para todos quede muy claro cómo es la utilización de esta técnica, que es muy sencilla pero también es muy potente y la pueden escalar en sus proyectos y llevarla hasta un nivel en el que ustedes se sientan cómodos. Podemos tener con esta técnica informes diarios, informes semanales de cómo está nuestro proyecto y por eso la gran importancia de conocer la gestión de valor ganado, como se le llama en español. Nuestra agenda del día de hoy es básicamente 6 puntos. Los 2 primeros van a ser introductorios de a qué me refiero con Earned Value Management y qué preguntas responde esta técnica. Analizaremos los 3 principales componentes para después pasar a unas fórmulas muy sencillas de variaciones, índices de desempeño y al final cerraremos con un caso práctico de aplicación, en donde todas las fórmulas, todos los conceptos que adquirimos en estos minutos van a ser puestos a prueba en un pequeño ejercicio. La exposición durará aproximadamente 35 minutos de conceptos, el desarrollo del caso práctico unos 15 minutos y pues al final tendremos un tiempo para un pequeño foro de discusión, de preguntas, de sugerencias, de críticas, son muy bienvenidas. ¿Qué es Earned Value Management? Que de ahora en adelante lo conoceremos con las siglas EVM. Es una técnica para la integración del alcance del proyecto con cronograma y costo. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración. El proyecto o la gestión de un proyecto, como lo define el Project Management Institute, al momento tiene 10 áreas de conocimiento, ¿no? A los que estudiamos para el examen anterior del Exam Content Outline anterior, están tomando lugar algunos cambios, pero por el momento me gustaría manejar la hipótesis de que tenemos 10 áreas de conocimiento para una buena dirección de proyectos. De estas 10 áreas, yo resaltaría las 3 que menciono en el primer cuadrante como las más importantes. El alcance de un proyecto, qué está incluido y qué no, cuánto nos va a costar y qué tiempo nos va a tomar alcanzar los objetivos de este proyecto. A través de Earned Value Management, nosotros vamos a poder integrar estas 3 áreas de conocimiento. Inicia con un control de una línea base. Una línea base es una gráfica muy sencilla, lo podemos asimilar para las personas que estén un poco familiarizadas con un cronograma valorado, en donde podemos ver reflejado tanto tiempo, dinero y alcance al mismo tiempo. Permite una evaluación objetiva y cuantificación de los resultados actuales del proyecto y esto es muy importante porque esta evaluación nos va a permitir una toma de decisiones oportuna. Muchas veces tenemos que esperar a fin de mes, a fin de quincena para saber cómo está nuestro proyecto. Sin embargo, esta técnica, al punto al que nosotros necesitemos o deseamos escalarle, nos va a poder otorgar información instantánea de cómo está el proyecto y de a dónde llegaremos si es que continuamos con este desempeño. Por eso en el cuarto cuadrante he colocado ayuda a predecir el rendimiento futuro basado en tendencias. Es decir, Milton, si tu proyecto sigue como está, de acuerdo a los gastos que has hecho y de acuerdo al valor que has obtenido para tu proyecto,
es muy probable que termine costando un 15% más. O en el mejor de los casos, debido a estas tendencias, terminarás ahorrando un 10% de este proyecto. ¿Para qué me sirve esto? Para muchos de ustedes que quieran y espero que deseen ser directores de proyecto, muchas veces estos ahorros con el patrocinador son compartidos. Mientras nosotros mejor gestionemos un proyecto, vamos a tener una posibilidad de compartir una recompensa. Y no solo eso, haremos bien nuestro trabajo de director de proyecto al cumplir los principales objetivos del proyecto, que es abarcar el alcance completo, hacerlo dentro del tiempo y bajo el presupuesto establecido. Mejora la definición del alcance y análisis del desempeño general del proyecto. Y no solo el general, podemos a través de esta técnica también adentrarnos a cada una de las tareas para saber qué parte crítica de nuestro proyecto está fallando. Pero también en términos de presentación de informes vamos a tener herramientas muy visuales y sencillas de exponerla ante nuestro patrocinador para una futura toma de decisiones. Se centra en la planificación, seguimiento y control de los proyectos. Muchas veces nosotros, directores de proyectos, no queremos invertir tanto tiempo en planificación como deberíamos. A veces asumimos que es una pérdida de tiempo o que no va a ser bien recompensado durante la etapa de ejecución. Y ahí me permito hacer hincapié en que estamos en un error. La planificación no es una pérdida de tiempo. Puede ayudar a potenciar la etapa de ejecución y a conseguir muchos mejores resultados. Así que invertir un poquito más de tiempo en la etapa de planificación se va a traducir en muchos mejores resultados en presupuesto y cronograma. Como un ejemplo, esta técnica de Earned Value Management, que necesita una inversión no considerable, pero hasta manejarla un poco de tiempo por parte del director del proyecto y por parte de los miembros del equipo, pero al final vamos a tener todo el proyecto bajo control. Y por último, ofrece gestión con datos objetivos, precisos y oportunos para la toma de decisiones. ¿Por qué precisos? Con los cálculos que vamos a utilizar, con las fórmulas que les mostraré en las siguientes diapositivas, podemos obtener a nivel de detalle con centavos cuánto estamos desfasados de un presupuesto. Y a nivel decimal en cuanto a porcentaje, cómo vamos con respecto a cronograma, por ejemplo. Tal es la exactitud que si es que nosotros ingresamos datos fidedignos, las respuestas nos van a permitir tomar acciones inmediatas y al centavo con respecto a nuestro proyecto. Bien, ya hemos terminado el primer punto de nuestra agenda, que es muy cortito. Comenzamos con el segundo y después de esto ya se acaba la parte teórica y venimos a la práctica, que es lo que más nos interesa a la mayoría de nosotros. Sin embargo, estos pequeños bullet points de teoría son muy importantes. ¿Qué ganamos con el Earned Value Management? Vamos a responder las preguntas. ¿Estamos adelantados o atrasados de lo previsto? Probablemente ustedes ya hayan oído de otras herramientas que nos brinden estas respuestas. Pero les dejo como alternativa esta herramienta recomendada por el Project Management Institute dentro del banco de herramientas y técnicas y debe tener su validez, ¿no? Si es que es recomendada por una institución tan renombrada. Además, doy fe de haberle aplicado esta herramienta en los proyectos teniendo muy buenos resultados. Cuando el proyecto puede ser completado, y he conocido muy pocas técnicas de gestión que me puedan responder esta pregunta. Si es que continúo yo el rendimiento de mi proyecto como voy hasta ahora, ¿cuándo puede ser completado mi proyecto? ¿Voy a tener que tomar acciones inmediatas o espero al final del proyecto para yo comunicarle al patrocinador, al inversionista, de que voy a necesitar más tiempo? Por ejemplo, en el tema de la construcción, que es en el que me desenvuelvo un poco, para hacer un contrato complementario, muchas veces los contratistas esperan al final de la obra y esto no debería ser así. Podríamos ganar mucho tiempo en trámites que en el sector público a veces son un poquito largos. Con esta técnica podríamos saber qué cantidad de tiempo, qué cantidad de dinero vamos a necesitar de forma adicional a nuestro proyecto. Tercera pregunta que nos responde el EVM. ¿Estamos actualmente dentro del presupuesto o nos encontramos sobre él? Esta pregunta yo la he hecho a algunos colegas sobre sus proyectos y no me han sabido responder exactamente como un patrocinador debería conocerlo.
Si es que yo les pregunto cómo estamos con respecto al presupuesto, la respuesta genérica que he escuchado es: vamos todo bien, avanzando a medida de que se puede. Esta respuesta es tranquilizadora para muchas personas, pero para un buen inversionista, para un buen patrocinador, no debe ser suficiente. Necesitamos cifras si es que estamos poniendo en juego nuestro dinero para la ejecución de un proyecto. ¿Cuál será el costo probable del trabajo restante? Bien, yo he terminado el 50% del proyecto. ¿Significa esto que ya utilicé el 50% del dinero? No necesariamente, pero con Earned Value Management podríamos nosotros llegar a responder con mucha exactitud cuánto nos va a costar todo el trabajo que está todavía pendiente de realizar. Siguiente pregunta: ¿cuánto terminaremos gastando al final del proyecto si continuamos trabajando en el mismo ritmo? Lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Este EVM es un poco como una bola de cristal que nos ayuda a predecir un poco el futuro, pero ya no basado en suposiciones, sino en números y en cálculos. Vamos a estar por debajo o por encima del presupuesto también. Bien, eso es lo más importante que quisiera que en esta sesión tengamos claro en cuanto a la técnica de Earned Value Management. Para resumir un poquito, esta técnica utiliza números, utiliza fórmulas, utiliza cálculos para devolvernos números con los que nosotros podemos interpretar cómo está comportándose el proyecto, un cronograma, presupuesto e incluso alcance. Con esta información, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comunicar a los interesados y también vamos a poder tomar decisiones para que nuestra gestión como directores de proyectos sea correcta y culmine de una forma exitosa. Existen, y yo les llamo los tres grandes, los Big Three, como vemos en la parte superior derecha, tres términos que son la base del Earned Value Management. El primero es Planned Value o valor planificado. El segundo, Actual Cost o costo real. Prefiero decirle costo real en lugar de costo actual, porque en la traducción de inglés a español ahí podríamos llevarnos una pequeña confusión. Cuando lleguemos a este punto les voy a recordar que en español le vamos a llamar costo real, más no costo actual. Y el tercero, que es el más importante, el Earned Value o valor ganado. Tenemos entonces en español los tres grandes que son valor planificado, costo real y valor ganado. Si es que nosotros llegamos a entender profundamente estos tres términos, vamos a poder calcular variaciones, índices de desempeño, estimados para la conclusión, estimado cuánto me tengo que gastar desde un punto de control hasta la finalización del proyecto. Por eso, por favor, pongamos mucha atención en de qué se trata cada uno de estos términos. Son muy sencillos. El primero, el valor planificado o plan value, y les he puesto ahí una pregunta que nos ayuda a sintetizar muchísimo el concepto de este primer término. ¿Cuál es el costo presupuestado del trabajo programado para ser completado en un punto en el tiempo? Vamos desglosando un poquito porque está un poquito de trabalenguas. ¿Cuál es el costo presupuestado? Nosotros antes de cada proyecto tenemos por lo general un presupuesto referencial o tenemos en mente cuánto se debe gastar en cada parte del proyecto. ¿Qué costo presupuestado del trabajo programado tiene que ser completado hasta el día de hoy? Esta técnica de Earned Value Management se puede aplicar en el mes 1, mi presupuesto, cómo está mi cronograma, y esto también nos va a decir cómo está el trabajo del director del proyecto o el encargado del monitoreo del mismo. En la gráfica que vemos abajo, tenemos significa es cuánto yo tengo presupuestado. Mes 7, yo debería haber gastado. Cada uno de estos puntos, de estos marcadores rojos, es nuestro valor planificado. Si es que yo analizo el valor planificado en el mes 3, voy a tener un PV aproximadamente de 2.5 millones.
Si es que yo quiero analizar cuál es mi valor planificado en el mes 7, pues me refiero al eje Y tengo en el punto del mes 7 5 millones. Y así, un ejemplo más, en el mes 11 tendría 15 millones. Es decir, en cualquier punto de mi proyecto, desde el mes 1 hasta el mes en que yo decida culminarlo, voy a tener un valor planificado. Ahora hay una pequeña peculiaridad en el marcador final, en donde vemos una flecha con las siglas BAC. Y vamos a analizar qué es este BAC, que es un término muy importante y no hay que confundirlo. BAC es Budget at Completion o presupuesto a la conclusión. Es decir, cuál es el total que yo voy a terminar gastando al final de mi proyecto. El BAC a la vez es un valor planificado, pues sí, pero tenemos que darle la importancia que se merece y llamarlo con las siglas BAC. Este BAC, una de sus particularidades es que no cambia. Si es que estamos hablando de un valor planificado, ese valor planificado no va a cambiar, al menos de mi primera línea base. Si es que yo hablo después en un futuro, cuáles son los gastos, los costos reales de mi proyecto, este podría ser muy variable. Pero el BAC va a ser el mismo en el mes 1, en el mes 7 o en el mes que yo analice. ¿Por qué? Porque yo realicé una planificación previa a la ejecución de mi proyecto y sé cuánto debería terminarme costando. Y como les dije, esta línea azul es llamada la línea base. Esta línea base, por lo general, suele tener una forma de una S, una curva S. En este caso, a manera de ejemplo, he exagerado un poquito los valores para que podamos ver la diferencia. Pero como un dato importante, la línea base del proyecto, por lo general, tiene una forma de una S. Lo que les mencionaba anteriormente, el BAC, el Budget at Completion, es el presupuesto hasta la conclusión del trabajo. Veamos qué más nos dice sobre el BAC. Es el importe total previsto ser gastado para completar el proyecto, el valor total previsto para el proyecto menos la reserva de gestión. Y aquí entramos ya un poquito más a un tema de más profundidad en cuanto a dirección de proyectos. Existen dos tipos de reserva que no voy a ahondar mucho, pero para conocimiento general, cuando tenemos el presupuesto a la conclusión, tenemos que sumarle una reserva de gestión. Con esta reserva de gestión nosotros podemos decir mi presupuesto total es de BAC más reserva de gestión. Y a futuro tenemos una reserva de gerencia, que ya es un poquito un tema más administrativo. Pero lo importante de aquí es que es el valor total previsto para el proyecto si le disminuimos la reserva de gestión. ¿Cómo se le suele conocer a esta reserva de gestión? Muchas veces con el término de imprevistos. Sin embargo, este término de imprevistos abarca muchas otras cosas, entre ellas la utilidad de un contratista, por ejemplo. Y por eso me gusta mucho diferenciar, me gusta cómo lo define el Learned Value Management, que es una reserva de gestión. El costo directo vendría a ser todo lo que se le llama BAC. Es que queremos entenderle de cierta manera a la reserva de gestión, podríamos llamarle costos indirectos en algunos de los casos, aunque hay que diferenciarlos bien al final. Es la suma de todos los valores del presupuesto para el trabajo de un proyecto. ¿Qué significa esto? Si es que yo tengo mi presupuesto para pintar la pared de mi casa, por ejemplo, yo necesito primero lijar, empastar y después la pintura. El BAC va a ser la suma de cuánto me va a costar en total lijar, el total de empastar y el total de pintura. A eso se refiere. El todo es igual a la suma de sus componentes. El segundo de los tres grandes es el actual cost o costo real. ¿Por qué no le llamo costo actual? Porque muchas veces cuando he dado algunas de estas clases, las personas se confunden con el término actual y piensan que si es que yo estoy en el mes 5 y quiero analizar cómo estuve en el mes 3, pues ahí hay un poquito de confusión. Por eso me gusta utilizar más el término costo real. Y vamos con el ejemplo, yo pienso que va a quedar muy claro, si no, pues como les dije, las preguntas son bienvenidas y les vamos a solventar cualquier duda. ¿Cuánto ha gastado para completar el trabajo hasta esta fecha? Y es diferente. En el plan value nosotros teníamos cuánto he planificado
de gastar en el proyecto hasta una fecha X. Ahora estamos hablando de cuánto efectivamente se ha gastado. Por lo general, este costo real incluye lo que es mano de obra, materiales, transporte y artículos relacionados. Es decir, todos los costos que están involucrados de forma directa con la ejecución de una de mis actividades del proyecto. La fotografía o la imagen de la parte superior derecha le puse porque es bastante representativa para este término. Vemos ahí que existen unas facturas y precisamente el costo real nosotros podemos obtener del sistema contable de nuestro proyecto. Si es que no existe un departamento de contabilidad o una persona asignada a contabilidad, pues nosotros tendremos nuestras agendas, nuestros apuntes de cuánto hemos gastado efectivamente y seguramente también guardamos las facturas. Como un ejemplo, tenemos en la gráfica en el mes 11 una línea vertical que dice día de hoy. Significa que estamos analizando cómo está mi proyecto al mes 11. La curva azul o celeste es la que ya analizamos antes del valor planificado y ahora ha aparecido una curva roja que es el costo real de mi proyecto. ¿Cómo obtuve? Obtuve sumando todas las facturas desde el mes 1 hasta el 11 de mi proyecto. Así he llegado en el mes 11 a un valor de aproximadamente 11 millones de dólares de costo real. Como podemos ver también, el valor planificado se encuentra en 15 millones de dólares. Si es que analizamos de forma aislada y solo para entrar un poquito en el análisis de gráficas, muchas veces yo hago esta pregunta. He planificado gastar 15 millones, pero he gastado solo 11. Entonces yo ahí tengo dos posibles escenarios. O he sido muy eficiente, el trabajo que tenía que costar 15 millones, yo he logrado que cueste 11, o he sido un poco ocioso y tenía que gastar 15 millones, pero estoy retrasado y llevo gastando solo 11 millones. Analizando solo estos dos términos, nos resulta un poquito subjetivo analizar el estado del proyecto, por eso la necesidad del tercer término que es el valor ganado. Pero vamos entrando un poquito en contexto ya de cómo vamos a analizar esta técnica. El tercero, y como les dije en un inicio, quizás el más importante de los tres grandes es el Earned Value o valor ganado, que también lo vamos a conocer como los anteriores por sus siglas en inglés como EV. Y vamos a ir desglosando un poquito este organigrama. Primero nos dice Earned Value es la medida del trabajo realizado en un punto específico en el tiempo. Teníamos que el valor planificado es cuánto estaba presupuestado, cuánto yo tenía pensado gastar en un punto del tiempo. El costo real es, de acuerdo a las facturas o mi sistema contable, cuánto efectivamente yo he gastado. Ahora, el tercero de los grandes es Earned Value, la medida del trabajo realizado en un punto específico del tiempo. Por ejemplo, vemos en la parte superior derecha un edificio. Está realizado ya la losa del segundo piso. Si es que ponemos un ejemplo, hasta ahí yo debería haber gastado 10 millones de dólares. Gasté efectivamente 8 millones de dólares, por poner un ejemplo, pero si es que yo transformo todo lo que está construido en dinero, voy a tener un valor probablemente diferente a lo planificado y a lo que gasté realmente. ¿Por qué esto? El costo real, debido a una mala gestión, algunas veces no se traduce al 100% en el valor de la obra. Y esto es lo que tenemos nosotros cuidar y el valor, la técnica de gestión del valor ganado nos va a ayudar. Sigamos para entender un poquito más. Calculamos sumado de las actividades ya completadas. Pongamos otro ejemplo con el mismo edificio que vemos en la parte superior derecha. Tengo yo terminado 2 pisos, entonces voy a sumar cuánto me costó toda la infraestructura del primer piso y del segundo piso. Y ahí podría yo tener el costo real. ¿No es cierto? ¿Cuánto me costó? Ahora, para yo obtener el valor ganado, traduzco todos esos materiales en dinero. Y es difícil, pero con una correcta gestión documental se va a hacer sencillo, no va a quedar
la diferencia en la gestión de diferentes directores de proyecto. Si es que un trabajo todavía no está completado, qué porcentaje, qué peso le damos a esa tarea? Existen algunos criterios, entre los cuales la regla de 0-100, que si es que yo tengo una tarea activa que no está completada al 0%, no está completada al 100%, perdón, yo no le asigno ningún valor y coloco 0%. Le asignaré el valor contraste esta medida porque en proyectos grandes no nos permite visualizar de una forma concreta efectivamente cuánto de las tareas yo tengo realizado. La segunda alternativa es similar a la regla de Pareto de 20-80. Asigno yo el 20% del valor si se comenzó el trabajo, es decir, una actividad puede estar a medio camino, puede estar muy cerca del final, pero si es que no está culminada, yo le asigno únicamente el 20%. El 80% restante se lo adjudicaré, se lo asignaré una vez que la tarea esté completada. Es un poquito más flexible que la anterior, pero todavía es estricta. Y la tercera, y que es la más recomendable, objetivamente asignar el valor ganado utilizando métodos de planificación. Si es que yo tengo a la mano presupuestos, por ejemplo, con precios unitarios o desglosado en partes muy pequeñas, y yo puedo cuantificar si es que una tarea está al 60%, al 70%, al 63%, a ese nivel de detalle, pues muchísimo mejor. Yo ingreso estos datos en las fórmulas de valor ganado y obtendré resultados mucho más confiables y que me van a demostrar la realidad de una forma mucho más objetiva. El Earned Value además es obtenido mediante el seguimiento y la medición de los avances de las tareas del proyecto. En un inicio también les mencionaba que esta técnica es escalable a gusto, es decir, yo puedo utilizar para un control mensual, para un control semanal, puedo yo pedir información física y yo como director de proyecto ingresar toda la información, o si es que yo quiero escalar, puedo crear una hoja de cálculo en Excel donde yo solo ingreso los datos que me dan, o les pido, si es que vamos un poquito más allá, les pido a los diferentes partícipes del proyecto que a través de un documento en la nube, ellos ingresen diariamente o semanalmente cómo va avanzando el proyecto. Por ejemplo, al ingeniero residente de obra en ese edificio, o una persona encargada de un miembro del equipo de trabajo de desarrollo de software, por ejemplo, le pido yo que alimente una aplicación, una hoja de cálculo de forma semanal con un porcentaje de cuán avanzadas están las tareas que se le ha asignado a él. De esta forma yo tendré obviamente resultados increíblemente reales y objetivos para presentarles al patrocinador. Pero depende del nivel de detalle que yo requiera. Si es que es un proyecto pequeño, me parecería un poco ilógico crear una aplicación móvil para celulares y para tabletas para que los miembros del equipo alimenten con información y yo tener resultados al día. Probablemente la inversión en esta aplicación no justifique los beneficios que voy a tener dentro de un proyecto pequeño. Pero si yo ya tengo un proyecto un poco más grande, de que me tome tal vez unos 3 a 5 años, el crear esta aplicación o crear una hoja de cálculo en la que cada uno de los partícipes del proyecto pueden alimentar la información, sí va a ser un beneficio considerable y la relación costo-beneficio va a ser muy a favor del director de proyectos. Por eso les dije, a medida de que ustedes necesiten, esta herramienta puede ser utilizada de 1001 maneras. Si continuamos con las gráficas que venimos analizando desde un inicio, tenemos lo que ya habíamos analizado, la línea azul, el valor planificado, la línea roja, el costo real, y agregamos ahora una línea verde que es del valor ganado. Estamos con las mismas gráficas, no he variado desde el inicio. El corte es en el mismo mes 11, estamos asumiendo que estamos en el mes 11 y quiero analizar cómo está mi proyecto. Ahora me dice, yo planifiqué en el mes 11 gastar 15 millones. He gastado, o el costo real es de 11 millones. Pero yo tengo como valor ganado únicamente 8 millones de dólares. Entonces, a simple vista, tenemos ahí alguna mala noticia o alguna cuestión que debemos arreglar. Si es que yo gasté 10 millones y estoy obteniendo como resultado un tangible de 8 millones, algo está pasando en la ejecución de presupuesto y cronograma.
No les voy a dejar a que analicen cada una de las veces que quieran utilizar esta técnica con esta gráfica, porque ya no sería tan fácil como les prometí. Para eso existen las siguientes fórmulas. Y pasamos ya al cuarto tema de la agenda, que son las variaciones. Una vez que hemos conocido PB, que es valor planificado, AC, costo real, y EB, valor ganado, podemos o estamos en la capacidad ya de calcular variaciones, índices y muchos otros términos más. En esta conferencia vamos a analizar las variaciones de los índices y después, si es que alguien tiene alguna duda o se queda con un poquito de hambre de estudiar este tema, pues con muchísimo gusto estoy a las órdenes. La primera variación es la variación de costo o cost variance, y siempre les pongo en inglés porque en las fórmulas vamos a utilizar las siglas del inglés, que es en este caso CB. Para esto lo único que tenemos que hacer es restar del valor ganado el costo real. Si volvemos a la gráfica aquí, de acuerdo a la fórmula, es valor ganado, en este caso 8 millones, menos el costo real, 11 millones aproximadamente. Estaríamos hablando de una variación de costo negativa en 3 millones de dólares. Y esta variación nos responde a la siguiente pregunta. ¿Cuánto del proyecto está por encima o por debajo del presupuesto? Y existen tres opciones de respuestas. Que mi variación de costo sea mayor que cero, en este caso estamos gastando menos de lo previsto en este punto, que es algo favorable. Que mi variación de costo sea menor que cero, como es el caso de este ejemplo, tuvimos negativo de 3 millones, estamos gastando más de lo previsto en este punto, y en este punto estamos refiriéndonos al mes 11, en donde estamos haciendo el corte. Y si es que es igual a cero, pues el gasto representa exactamente lo que hemos obtenido. Es decir, mi gestión está saliendo tablas, por decirlo de una forma que utilizamos un poquito un lenguaje más a diario, estamos saliendo tablas del proyecto. Es decir, estamos con las justas como directores de proyecto, estamos haciendo bien las cosas, pero tenemos que tener cuidado. La siguiente variación es la del cronograma, Schedule Variance, y por este mismo nombre en inglés se representa con las siglas SB. Para esta variación lo que hacemos es restar del valor ganado el valor planificado. En lugar de la variación de costo utilizábamos el costo real, aquí utilizamos el valor planificado. Y se parece mucho en el concepto. Determina si el trabajo está por delante o por detrás del cronograma. Las interpretaciones son muy parecidas. Si es que tenemos una variación de cronograma mayor que cero, estamos completando más trabajo de lo previsto. Es decir, son buenas noticias. En cuanto a variaciones, si tenemos valores positivos, son buenas noticias para el director de proyectos. Una variación negativa o menor a cero significa que el trabajo que hemos completado es menos de lo que teníamos previsto. Y si es que es igual a cero, al igual que en la variación de costo, estamos saliendo tablas en cronograma. Ahora, porque además de las variaciones les quiero indicar los términos de índices de desempeño, porque a veces un término monetario es bastante subjetivo. Si es que yo tengo una variación de costos de $1,000, un proyecto de 10,000, yo creo que es bastante representativo, pero si es que tengo esta variación de $1,000 en un proyecto de 15 millones como el que venimos analizando, ya se vuelve un poquito más insignificante esta variación. Por lo tanto, para eliminar esta subjetividad están los índices de desempeño, y esto no les resta validez a nuestras variaciones. Si es que estamos en un solo proyecto, es que estamos analizando de forma aislada un proyecto, las variaciones nos dan unas respuestas muy válidas para nuestras futuras acciones, pero también vale conocer los índices de desempeño. El primero, el índice de desempeño de costo o Cost Performance Index, CPI por sus siglas en inglés. Y una forma muy fácil en la que mis estudiantes han memorizado estas fórmulas es, si es que hablamos de costo con respecto a la variación, únicamente cambiamos el signo menos que teníamos en la variación con un signo de división. Y de esta forma ya vamos a tener no una variación, sino un índice de desempeño de costo. Este desempeño en el cumplimiento, nos demuestra el desempeño en el cumplimiento del presupuesto. En cuanto a las variaciones, estamos hablando de una unidad monetaria, porque restamos, en el caso de Ecuador, dólares menos dólares y obtenemos dólares. Pero en el caso de los índices, si es que yo divido
dos magnitudes con la misma unidad, estas se van a eliminar. Y en términos más sencillos vamos a tener un valor sin unidad. Por lo general es recomendable estos valores representarlos en porcentaje. Puede ser un porcentaje o puede ser en decimales como ustedes se acomoden. Mientras que las variaciones se tenían que comparar con 0, los índices se van a tener que comparar con 1. Si es que tenemos un índice mayor que 1, estamos gastando menos de lo previsto. Menor que 1, estamos gastando más, e igual a 1, estamos tablas. Parece que nos da la misma información y podría decirse que sí, pero tenemos ya un poquito más de objetividad porque no tenemos dólares comparando con otro proyecto que también está en dólares, pero no significan lo mismo. En este caso, los índices sí van a significar lo mismo entre un proyecto y otro. Si es que yo digo que mi índice de desempeño de costo en un proyecto es 80%, este índice de desempeño de 80% va a significar lo mismo en un proyecto de $1,000 que en un proyecto de 15 millones de dólares. Y eliminamos un poco la subjetividad de las variaciones. Segundo índice, el índice de desempeño de cronograma. SPI por sus siglas de Scheduled Performance Index, y de igual manera, si es que regresamos a la fórmula de variación de cronograma, únicamente reemplazamos el signo menos, es decir, en vez de EB menos PB, vamos a tener, como en este caso, EB dividido para PB, valor ganado dividido para valor planificado. Esto nos va a demostrar el desempeño en cumplimiento de la programación. Al igual que el índice de costo, vamos a tener las mismas métricas. Si es que es mayor que 1, en este caso, como hablamos de cronograma, estamos completando más trabajo de lo previsto. Si es que es menor que 1, estamos atrasados y tendríamos que ponernos alerta como directores de proyecto. Y si es que es igual a 1, estamos haciendo nuestro trabajo bien. Pero hay que estar atentos, no hay que conformarse que obtengamos índices iguales a 1, sino lo ideal es que todos nuestros índices, cuando analicemos en cualquier punto del proyecto, sea mayor que 1. Bien, con estas simples 4 fórmulas vamos a ingresar a un caso práctico para que quede comprendido de forma un poquito más íntegra cómo es la aplicación de la herramienta Earned Value Management. Y es un caso muy sencillo. Pero bueno, como todos los casos, a veces lo que se indica en clase se tiene que tomar un poquito más difícil, pero vamos a ver que ese extra no es nada complicado. Una empresa de ferrocarriles está reemplazando 10 millas de vías de ferrocarril en 10 meses por $15 millones. Esos son los hechos, la parte de los hechos del enunciado del proyecto. Después, nos comenta que luego de 5 meses de trabajo, solamente 3 millas de vía han sido reemplazadas y se ha gastado $6 millones. La primera lectura, como siempre digo yo, es para entrar un poquito en contexto, y una segunda lectura para obtener datos de cómo podemos solucionar el problema. Si nos dice que una empresa reemplaza 10 millas en 10 meses y no nos da mayor información, nosotros podemos asumir que se está reemplazando 1 milla por mes. ¿No es cierto? Esto nos va a servir para que, si es que son 10 meses y tenemos un gasto total de 15 millones, entonces nosotros diríamos, si es que todo va bien, en un escenario ideal, estaremos gastando 1.5 millones por mes. Esto de acuerdo a la planificación, hay que tener muy en cuenta. La planificación es que gastemos 1.5 millones por mes para reemplazar 1 milla. Ahora, ¿qué nos dice la realidad? Después de 5 meses de trabajo, que en teoría, de acuerdo a lo planificado, deberíamos haber reemplazado 5 millas, la realidad es que solamente 3 millas han sido reemplazadas y existe un gasto de $6 millones. Si es que vamos a nuestra premisa inicial, que tenía que gastarse 1.5 millones de dólares por mes, y vamos 5 meses de trabajo, el cálculo rápido nos dice que deberíamos haber gastado 7.5 millones de dólares. Entonces los números ahí ya nos están cuadrando mucho y tenemos que hacer uso de las fórmulas que aprendimos. Analicemos primero cómo va en nuestro presupuesto o nuestra gestión del costo. La fórmula era valor ganado menos costo real. Habíamos dicho que el valor ganado, vamos a analizar de dónde salió estos 4.5 millones de dólares. Lo que tenemos en realidad del proyecto como tangible son
3 millas reemplazadas. Si es que esto transformamos en dinero, significa como cada milla costaba 1.5, yo multiplico 3 por 1.5 y tengo en mi proyecto de forma tangible 4.5 millones de dólares. De ahí nace el valor ganado. Ahora, el costo real nos dice muy clarito en el enunciado, nos dice con un gasto de 6 millones de dólares. Entonces, ahí no hay que hacer ningún cálculo ni ninguna interpretación. Obedecemos a lo que nos dice el enunciado. De esta forma calculamos nuestra variación, que tenemos una variación negativa en 1.5 millones de dólares. Si nos acordamos un poquito la teoría, una variación menor a cero eran malas noticias. Después vamos a analizar cada uno de los resultados. Para el índice de desempeño del costo, utilizamos los mismos términos, cambiando el signo menos por el signo de división, y obtenemos ya un índice de 0.75 o a su vez 75%. La regla nos decía que si es que este índice es menor que 1, estamos hablando de malas noticias para el proyecto, para el director de proyectos, de quien sea responsable. En este caso tenemos una variación y un índice. Y la importancia de diferenciar, la primera se mide en millones de dólares y el segundo no tiene unidad. ¿Para qué nos sirve? Para comparar con otros proyectos y para dar una visión un poquito más holística al patrocinador de cómo va mi proyecto, porque si es que yo le digo probablemente estamos retrasados en 1.5 millones de dólares, no va a ser tan claro como si es que yo le dijera estamos con un 25% de retraso en presupuesto o estamos sobre el presupuesto en un 25%. El siguiente término que tenemos que analizar es el cronograma. Ya teníamos calculado cuánto era el valor ganado y nos falta cuánto es el valor planificado. En este caso nos dice 7.5 millones de dólares. ¿Por qué 7.5? De la primera oración habíamos gastado que lo planificado es 1.5 millones de dólares por mes. Y si es que alguien desea comentar, me dice con mucho gusto, puede abrir su micrófono y se resuelve cualquier duda. No sé si se le está dibujando a alguien en las líneas, pero en todo caso en la parte de foro de preguntas podemos regresar y responder cualquier duda. ¿Por qué 7.5 millones de dólares? Es que yo tenía planificado 1.5 millones por mes y me dice luego de 5 meses de trabajo. Es decir, en un escenario ideal yo hubiera tenido que gastar 1.5 por los 5 meses de trabajo. Esto se transforma en los 7.5 millones que tenemos del valor planificado. Una vez identificados ya los tres grandes, podemos nosotros realizar cualquier cálculo de los que hemos aprendido. En este caso, la variación de costos nos devuelve un valor negativo en 3 millones de dólares. Esto se va a traducir también en un índice de 0.6 o de 60%. Es decir, el proyecto está mal, pero está peor en cronograma que en presupuesto. Entonces ahí va a haber un jalón de orejas para el director de proyectos que esté encargado de esta obra de ferrocarriles. Vamos ahora a interpretar un poquito, como última parte de esta conferencia, qué resultados obtuvimos. La variación de costo de menos 1.5 millones nos dice que la tendencia del proyecto es en cuanto al índice de desempeño en costo, me disculpo, hoy no es IPC sino CPI, el proyecto está completando en 0.75 centavos del trabajo por cada dólar presupuestado. Y esta es una interpretación un poquito más correcta. Estamos completando tan solo 75 centavos del trabajo por cada dólar que nosotros estamos gastando o que teníamos presupuesto. En cuanto al también son malas noticias. Es que yo estoy recibiendo 75 centavos por cada dólar que gasto, pues estamos hablando de que no estamos haciendo bien el trabajo. En cuanto a variación del cronograma, el valor de menos 3 millones de dólares nos dice que la tendencia del proyecto va retrasado frente al cronograma. También malas noticias. El índice de desempeño del cronograma de 60% nos dice, hoy, es decir, en el corte del mes 5, como decía el anunciado, el proyecto está completado en 60% o en 0.6 por unidad de trabajo frente a lo asignado. Podemos decir que tenemos una tasa de ejecución del 60%.
y no sé cómo manejen ustedes sus proyectos, pero el 60% ya es bastante preocupante como para tomar una decisión inmediata en el mes 5 de nuestro proyecto de reemplazo de vías de ferrocarril. También malas noticias. He puesto un escenario con malas noticias para que la interpretación sea clara y ya cuando ustedes hagan sus cálculos en sus propios proyectos y obtengan buenas noticias, se les haga un poquito más fácil entender cuán bien está su proyecto. Con esto concluimos la agenda del día de hoy de Earned Value Management. No sé si es que tienen algunas preguntas, con mucho gusto podemos responder, regresar a alguna diapositiva que no les quedó claro. Buenas noches. Buenas noches. Tengo dos aclaratorias. Usted comentó de que la reserva de gestión para Sí, riesgo desconocido pertenece a la línea base. Según el PMBOK, sexta edición, quinta, cuarta y tercera, la gestión de reserva no está dentro de la línea base, sino que pertenece a la estructura de costo del contrato, mientras que la reserva para riesgos conocidos sí está dentro de la línea base del proyecto. Si puede explicarme, por favor. creo que sí. Bueno, el cuerpo de conocimiento, el PMBOK, nos habla de dos tipos de reservas. La primera es la reserva de gestión y la segunda es la reserva de gerencia. La reserva de gestión está dentro de la línea base o, bueno, como conocemos, el cuerpo de conocimiento nos da guianzas, pero no es una camisa de fuerza. Pero de acuerdo a las directrices del PMBOK, la reserva de gestión es la que se encuentra dentro de la línea base del proyecto. Sin embargo, la reserva de gerencia, esta se encuentra fuera de la línea base del proyecto. Esto significa que usted En el llama tema de riesgos reserva de conocidos y gestión, de perdón, reserva de contingencia es la que se obtiene una vez de hacer el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos conocidos y se puede traducir en dólares y esto es a su vez una sí. reserva de contingencia. Está en todo lo correcto. Ahora te Sin tengo mucho, también otra pregunta, otra afirmación. es una confusión de términos. No te preocupes, Claro, tranquilo que somos seres humanos, ¿ok? Pasa que a mí me encanta el método porque yo lo practico. Yo estoy en el área de gestión de proyectos, soy consultor y facilito mucho este curso y te tengo otra pregunta. Cuando tú vas a construcción, claro que sí. penalizar con hitos de medición de 0 a 100 o de 20 a 80, que es la regla de Pareto, significa que el contratista le va a costar cobrar lo que hace, su rendimiento, su evaluación. Entonces te pregunto algo. ¿No usas métricas intermedias como decir, cuando hago la excavación te ganas tanto, 10%, 20%, cuando haces el encofrado y tienes cabilla, te ganas tanto, cuando haces el vaciado tienes tanto y cuando haces las pruebas tienes tanto? O sea, en las buenas prácticas que yo conozco en gerencia de proyectos, tomando en cuenta la gestión del costo, es preferible no penalizar tanto al contratista porque de 0 a 100 significa que si la actividad dura 3 meses, el contratista no tiene, o no puede cobrar, no puede evaluar. Y si lo ponderas de 20 a 80, que son métricas que ya no se usan, por lo menos en Venezuela ya no las usamos, estamos utilizando son métricas intermedias para medir el progreso físico y poder tener entonces un valor ganado referencia en base a cómo tú estás midiendo, porque no siempre todo está listo. Si tienes que hacer 8 columnas y tienes 4 hechas, pues no puedes esperar que estén las 8 porque tú le hagas un pago a la contratista. Te pregunto, dame tu opinión. Claro que sí. Sí, lo que yo mencioné de las reglas 0-100 y la de Pareto 20, son algunas de las técnicas que he visto que usan algunos colegas directores de proyecto. Ahora, ¿por qué posiblemente se justificaría el uso de estas reglas tan castigadoras? Pues simplemente porque le conviene a la parte contratante, ¿no es cierto? No es justo, no estoy diciendo que sea justo, pero tal vez su uso se justifica en la conveniencia de la parte contratante. Mientras no me cumplas toda la tarea, yo no te voy a pagar. Ahora, ¿cuál sería el escenario ideal? Que nosotros
obtengamos de forma objetiva cuánto efectivamente yo he gastado. En el caso del ejemplo que usted me pone en la construcción, se podría medir a través de los rubros cuánto efectivamente de cantidades de obra yo tengo. Ahora, esto significaría también una visita probablemente de un técnico fiscalizador a la obra, que sería lo ideal. Sería lo ideal, tendríamos ahí resultados precisos y yo creo que sería también lo más justo. Se pagaría o se evaluaría cómo está el proyecto al centavo y no dejaríamos de un lado aquellas tareas que, si bien ya han iniciado, no se pueden terminar por sus características, que a veces toman más tiempo, pero tiene que considerarse el trabajo que ya ha sido realizado. Y efectivamente lo más justo es eso, es calcular de una forma paramétrica, de ser posible, con algún cálculo matemático o de forma visual, cuánto efectivamente del trabajo está realizado. Y concuerdo con usted que son muy castigadoras las reglas del 0-100 y del 20-80, pero probablemente se justifique, aunque no estoy de acuerdo, en el beneficio para las entidades contratantes. Ok, estamos de acuerdo. Perfecto. Excelente. Sí. Mil gracias por tu respuesta. Agradecido. Muchas gracias a usted por participar. Un gusto que esté aquí.